Bendito Padre, gracias por estas alabanzas, Señor, con las que se eleva nuestro corazón para adorarte, Señor. Gracias por la música que tú creaste, Señor. Gracias por las habilidades, la inteligencia para hacer alabanzas para ti, Señor. También quiero darte las gracias por tu palabra, tu enorme palabra, Señor. Entonces, ayúdanos a entender, porque necesitamos de ti, Señor, para entenderlo. Y que tu Espíritu nos ayuda a ver tal cual es tu palabra, Señor. Y así mismo que tu Espíritu nos ayuda a entender quiénes somos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada comenzamos, al menos con mucha emoción, el estudio del libro de Éfeso, de la carta a los Efesios. Y en los próximos meses vamos a estar, nuestros pensamientos, nuestras enseñanzas van a estar sobre esta carta, poco a poco, parte por parte. Lo que queremos saber es qué es lo que dice Dios en la carta a los Efesios. Entonces, lo primero que quise hacer fue tener una mirada del apóstol Pablo, quien escribió la carta a los Efesios, y el por qué él lo escribió, ¿no? ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Y por qué? Porque él tiene el derecho de escribir palabra de Dios, ¿no? Entonces, algunos de los pasajes que... más bien a través de varios pasajes estuvimos viendo que Pablo era judío, que de hecho era de la tribu de Benjamín. Su nombre en hebreo era Saulo y coincide con el rey Saúl. Esta es de donde viene el nombre Saulo, que de igual manera era de la tribu de Benjamín, ¿no? Se crió Pablo en la más estricta secta de los judíos, o sea, los fariseos, que eran muy estrictos en las tradiciones de sus antepasados. Él mismo dice que en cuanto a la justicia o a su misma rectitud, no había hombre como él. Él era intachable. Pero, pues no estaba bien. Su pasión por Dios, errada, era tanta que mataba a cristianos pensando que hacía lo que agradaba a Dios. Pero un día, yendo a aprisionar más cristianos, iba a Damasco y se le presentó el Señor de una manera tan poderosa que trastornó todo lo que él era. Lo transforma para siempre del perseguidor más letal que tenía el cristianismo, lo convierte en el predicador de Cristo más dispuesto y fiel que ha habido. Aprendimos mucho de ahí, ¿no? ¿Cómo puede transformar a alguien Jesús? No solo eso, no solo transformó, sino que Jesús le dio su autoridad de apóstol, por cierto, para escribir palabra de Dios. Pablo no simplemente escribió y se la sacó de la manga, sino que Pablo tenía toda la autoridad para escribir palabra de Dios. Pablo es contado junto con los 12 apóstoles, tiene exactamente la misma autoridad. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. De los 27 libros escribió 13 libros, 13 cartas. Él escribió la carta a los Efesios, en la cual entonces estamos estudiando. Así que vamos a continuación a estudiar en donde nos quedamos. Entonces vamos a la carta a los Efesios. ¿Ya estamos ahí? Y vamos a leer solamente el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso
y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ya vimos quién es el que escribió la carta, ¿no? Y hoy vamos a ver a quién la escribe. ¿A quién está dirigida la carta? A las personas de Éfeso. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La está escribiendo a los efesios. ¿Dónde está ubicada esta ciudad? Nadie. Esta ciudad estaba ubicada en lo que hoy es Turquía. ¿Ok? Si llevamos nuestra memoria a nuestros libros de texto de historia, vean el mar Mediterráneo. Si ponemos aquí el mar Mediterráneo, en esta parte está Israel. Aquí hay un punto que se llama Jerusalén. Y si vamos más para arriba y damos vuelta a la izquierda, empieza a juntarse con Italia, con Roma. Toda esa parte, antes de juntarse con Italia, son las... en sus Biblias, por cierto, al último generalmente tienen mapas. Entonces, pero quiero decirles que está en el mar Mediterráneo. Eso es lo que se llamaba antes Asia Menor, ¿no? Por ejemplo, las iglesias del Apocalipsis son las iglesias de Asia Menor. Ahí está, muchas gracias. Es parte de Grecia antigua, ¿ok? También eso nos ayuda a entender. Si fuéramos de Jerusalén, digamos, ubicamos Jerusalén, ¿no? Es muy... siempre está en nuestra mente. Si fuéramos desde Jerusalén a Éfeso, en auto, haríamos 24 horas. O sea, está lejos. Es como si viajáramos de aquí a ¿dónde? ¿Cuántas son 24 horas? En carro. A Tijuana. Hacemos 24 horas también. Está lejos. Pero en línea recta, ¿no? No. En camino. Bordeando. En camino. Por lo tanto, Pablo, cuando viajó para allá, no se fue por el camino, cruzó el barco, cruzó el mar Mediterráneo, lo cual era más rápido, pero más peligroso, ¿no? Él mismo dice que sufrió algunos naufragios yendo para allá. Éfeso también era centro de prácticas ocultistas. Vamos a Hechos capítulo 19, por favor. Hechos capítulo 19. ¿Alguien que me ayude a leer el versículo 1? Nada más. Hechos 19, 1. ¿Lo leo? Sí, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Hasta ahí. Muchas gracias. Eso más para decir que Pablo está llegando a Éfeso. Es la primera vez que llega. Entonces, el versículo 18 y 19 nos empieza a hablar un poquito de la gente de Éfeso. ¿Nos ayudas a leerlo también, Eliud, por favor? 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ok, eso nos dice algo de cuántos libros tenían de magia. Ok, ¿Alguien se le ocurrió sacar la cuenta de cuánto podía valer todo eso? 50,000 piezas de plata
180 ¿Cuánto? kilogramos de plata. 180 kilogramos de plata. Un dineral. Eso quiere decir cuántos libros tenían. Eso quiere decir cuánto practicaban la magia, ¿no? Éfeso era una ciudad pagana, no conocía a Dios. No conocía a Dios. Y también probablemente que algo había de cierto. ¿De qué? En lo de la magia, o sea, estaban bajo las órdenes de... Sí, definitivamente. Pero también Éfeso era el centro de la adoración de la diosa Diana o Artemisa. Diana, para creo que Grecia, bueno, Diana o Artemisa es como para Grecia y Roma, que es lo mismo. Diana es para Roma. Diana es Roma, excelente. Ahí mismo en el capítulo 19 nos narra un suceso interesante. Vamos al versículo 23 al 28. También hay que me ayude a leerlo, por favor. Hechos 19, 23 al 28. Un juez número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Perdón, hermano. Desde el 23. Perdón. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además de que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Fíjense, es idolatría masiva, ¿ok? El punto de todo esto es, sí había negocio ahí, pero también estaban preocupados porque la reputación de la diosa Diana cayera, ¿no? Y obviamente pues iban a por su trabajo, pero aquí se muestra cuán idólatras eran. No conocían a Dios. Es como si ahorita fuéramos a la Basílica de Guadalupe en México y llegáramos con un lanzallamas a quemar todo, pues... Muy extremista. Parecido. Yo le pondría más bien como si fuéramos a predicar el evangelio. Ahí se vuelve a ustedes, siempre como que lo comparo con, Sí. igual por lo mismo que está la Virgen y todo eso. Sí, O sea, sí. y todo el pueblo se mantiene de eso, Sí, gran parte. exacto. Entonces es como si alguien llegara ahí y empezara a predicar el evangelio y le dice: estos no son dioses, no son nada, no valen nada. Y es como si empezara a persuadir a la gente a su alrededor y se empieza a hacer una gran masa de gente que ya empieza a no creer en eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto, una burla. Entonces, sí era una ciudad de prácticas ocultistas, una ciudad pagana que no conocía a Dios, pero también no solo no conocía a Dios, sino que le rendía culto a un falso Dios. Aparte, Éfeso es el lugar donde Pablo se quedó más tiempo. Ahí mismo, en capítulo 19, vamos al versículo 8 al 10. Capítulo 19, Hechos. Sí, ahí donde estamos, desde el versículo 8 al 10. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron palabra del Señor Jesús. Excelente. ¿Qué es lo que hizo Pablo?
encontró a discípulos y entonces se fue a las sinagogas. En las sinagogas es donde generalmente Pablo enseñaba, hasta que lo corrían o pasaba este tipo de cosas. ¿Qué pasó? A los discípulos que sí creyeron en Cristo y sí lo seguían a Cristo, los agarró aparte, se los llevó a una escuela, a un lugar público, por cierto, una escuela de alguien llamado Tirano, ¿no? Y estuvo allí por espacio de 2 años. 2 años. El versículo 9 tiene una nota. Dice que él separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Cada día. Eso es bien interesante, ¿eh? Hay una nota en algunos manuscritos que no pertenece al original, pero que es una buena nota, que muy posiblemente verdadera, que en la escuela de Tirano se daban clases en la mañana y en la tarde, ¿no? Entonces en la mañanita de 7 quizás a 11, pero lo que dice esta nota es que él usaba el tiempo entre descanso y entre donde ya descansaba, entre clase y clase, para él enseñar la doctrina de Cristo, ¿no? Dice esta nota que él enseñaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde diario. Entonces, muy interesante. Entonces, ahorita estamos viendo que Éfeso es una ciudad de prácticas ocultistas, una ciudad pagana que no conoce a Dios, pero sí le rinde culto a dioses falsos. Y aparte, Pablo se quedó ahí más tiempo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que solamente, pues bueno, yo estaba pensando en la luz de Cristo. Y pues cuando está una luz pública, pues no pones tu luz de la casa a trabajar, sino en donde está más oscuro es donde prendes las luces para que la gente que va pasando pueda transitar. Excelente. ¿Qué más? Yo creo que si Pablo pudo establecer una iglesia en un lugar así, un lugar pagano, un lugar donde no conocen a Dios, un lugar idólatra, donde se adoraba una diosa falsa, nosotros que vivimos en medio de un lugar donde es conocido el nombre de Dios, donde conocen el nombre de Cristo, no quiero decir que sea fácil o más fácil, pero quiero decir que tenemos cierta ventaja. Conocen los hechos, ¿sí o no? La gente de Guadalajara, de Colinas, de Cañadas, de Santa Marta, toda la gente de alrededor conoce los hechos, ¿sí o no? La gente sabe que Cristo murió. Eso es. La gente sabe que Cristo resucitó. La gente sabe por qué Cristo murió. Que no logren hacer clic con todo eso es otra cosa, pero tenemos una ventaja. Entonces, Pablo no la tenía. Pablo tenía que empezar de cero. Había ciertos discípulos, pero ganar a la gente que era totalmente ajena al cristianismo. Pero sobre todo, yo veo aquí una fórmula para que esto funcione. ¿Cuál fórmula vemos? Versículos 9 y 10. Dice, del capítulo 19, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, refiriéndose a la doctrina de Cristo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por el espacio de 2 años. Ahí. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Una, buscar un lugar público, ¿no? Una casa en la avenida más transitada. 2, y creo que este es el meollo del asunto, enseñar diariamente la palabra de Dios. ¿Cada cuánto la enseñaba? Dice diario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Durante cuántos años? 2 años. 2 años.
Más de 700 veces. Enseñar diariamente la palabra. Diariamente nosotros cada domingo, ¿no? A las 10 de la mañana, a las 11. Los martes, la casa de Mabel. Miércoles aquí, jueves aquí. Nos hace falta viernes, sábado y lunes, ¿no? Bueno, Sabemos- son de familia, ¿no? Sabemos que cuando tengamos oportunidad lo vamos a hacer. Yo creo que esto puede estar lleno de enseñanza, la palabra de Dios. Y Pablo logró establecer una iglesia en la ciudad de Éfeso, en un lugar así. Y a esta iglesia le escribió esta carta a los Efesios. Y es muy interesante cómo los identifica. Regresamos a Efesios, por favor, la carta de los Efesios, versículo 1. ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, eso ya lo vimos, a quienes específicamente les escribe, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Wow. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos santos y fieles? Son personas que ya acabaron la carrera de la vida cristiana y por eso les dice santos. Son personas que ya dejaron de pecar. ¿Quiénes son estos? Los que creyeron a la palabra de Dios. Son gente como nosotras. Los que sí seguían a Pablo, ¿no? Son gente como nosotros, los de la iglesia de Éfeso. Es como la iglesia de Colinas. Son gente como nosotros, tal como nosotros. Pero ¿por qué Pablo los identifica como santos y fieles? Lo cual también quiere decir que así nos identifica a nosotros, santos y fieles. Así identifica a los que hemos creído en Cristo y que le hemos entregado nuestra vida al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Comencemos con la palabra santo. Una de las formas para identificar a los cristianos en el Nuevo Testamento, de hecho, es esta palabra, santos. Se usa cerca de cerca de 80 veces en el Nuevo Testamento para designar a los creyentes. ¿Pero a qué nos referimos con santos? ¿A qué nos referimos con santos? Apartados de Apartados. ¿Qué más? todo lo ¿Qué más? Justificados, ok. ¿Qué más? Escogidos, ok. Bien. La palabra santos a veces la tomamos como, creo que esta es la connotación principal que se nos puede venir a la cabeza, fuera de apartados. La palabra santos se nos puede venir a la cabeza alguien puro, ¿no? Alguien perfecto, alguien que ya no tiene pecado. Sin embargo, vamos a Efesios 4, por favor. Dice el versículo 11: y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿qué? Capacitar a los santos. Entonces no son gente perfecta. Aquí dice a fin de perfeccionar. De perfeccionar. O sea, no son gente perfecta, ¿no? Necesitan ser perfeccionados. Entonces nos podemos olvidar que la palabra santo significa puro en un contexto primario. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el versículo 13, al pleno conocimiento de Dios, a la condición de un hombre maduro. O sea, entonces los santos no son gente nada perfecta. E incluso a veces, como dice aquí, los santos a veces son inmaduros, porque necesitan alcanzar madurez. Santos no puede significar primordialmente alguien que no peca, o que es totalmente puro.
Mínimo eso no puede significar en los hombres. Pero sí definitivamente en Dios. En Dios sí significa eso también. Aparte. El significado de esta palabra, como dijo Mauricio, es apartado. Simplemente apartado. Nosotros que hemos creído en Cristo y lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, hemos sido apartados por Dios del pecado y nos apartó para Él mismo. ¿Sí? ¿Me explico? Vuelvo a leerlo. Nosotros que hemos creído en Cristo y lo hemos hecho Señor de nuestra vida, hemos sido apartados por Dios del pecado y nos apartó para Él mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que somos apartados del pecado? Bueno, lo voy a hablar a nivel personal. Yo antes no podía dejar de beber hasta que empecé a creer en Cristo. Y ya ahí tenía las dos opciones: desobedecer o seguir la enseñanza. ¿Sí? Y entonces, desgraciadamente, muchas veces desobedecí. Pero tenía las dos opciones porque podía no beber y no pasaba absolutamente nada. Pero antes no se podía, era beber o simple y sencillamente está uno encadenado a los vicios, a los pecados y a las prácticas que son incorrectas para Dios. Muy buen ejemplo. Y eso nos lleva a Romanos, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, y ese nosotros, ¿a quién está refiriendo? A nosotros también. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice, espérate, ya aquí juntamos otro término. Nosotros no solo estamos apartados, sino que estamos muertos al pecado. Y empieza a explicar Pablo. ¿O no saben ustedes que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí empezamos con problemas, porque ¿a qué bautizo se está refiriendo? Nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. No al del agua. No al del agua, al del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizar? Es la palabra. Sumergir. Eso significa bautizar. Es una palabra que no se tradujo, se transliteró. Así sonaba en griego y así la pusieron en español. Sí, pero su significado es sumergir. Y esto está interesante porque lo que está diciendo es: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, o puestos dentro de Cristo Jesús, hemos sido sumergidos junto con Él en su muerte? Por tanto, ya estando introducidos en Él, dicen, por tanto, hemos sido sepultados con Él. Ya tiene más sentido, ¿no? El sepultados con Él, porque estamos en Él. Por medio del bautismo para muerte, a fin de que nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos, otra vez, otro término nuevo, si nos sumergió en Él, ¿qué quiere decir? Que entonces estamos unidos a Él. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces termina con esto Pablo. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Qué significa muerto? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos, ¿qué dicen? Esclavos del pecado. Otro término más, esclavos del pecado.
7. Porque el que ha muerto, entonces ha sido liberado del pecado. Este es un santo, básicamente. Alguien que ha sido liberado de la esclavitud del pecado y se ha apartado de él. ¿Ok? Alguien que ha sido libertado o liberado de la esclavitud del pecado y se ha apartado de él. Muy buen ejemplo el de mi hermano Israel. No es que ya no peque, sino que el pecado ya no lo domina. Ese es el punto. El pecado ya no lo domina. Ahora, ¿cómo y cuándo sucede esto? Imagínense el pecado como un amo malvado. ¿Ok? Esa es la ilustración que está manejando aquí Pablo en Romanos 6. Cuando el amo manda, tú estás encadenado en él porque es tu amo. ¿Qué hace el esclavo? Obedece. Y no tiene otra opción. Obedece. O morir. Sí. O morir. Obedece. Si el amo malvado le manda, por ejemplo, vamos a poner a mentir, ¿qué hace el esclavo? No puede hacer otra cosa más que obedecer porque ahí lo tiene. Y está encadenado al amo. Entonces, el esclavo solo hace lo que... el esclavo hace lo que hace porque el amo malvado le manda. Pero si el esclavo muere, ¿el amo tiene algún derecho o autoridad para mandarle algo? Es ilógico, ¿no? O sea, vean, hasta como la ilustración. El esclavo muerto ahí y el amo diciéndole, oye, haz esto, eso es absurdo, ¿no? No tienen ninguna autoridad sobre él. Y es exactamente lo que está diciendo aquí en Romanos 6. Dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, muerto, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Se cortaron las cadenas. ¿Cuándo morimos? Ya morimos, por cierto. Bueno, ¿De qué tipo de muerte estamos hablando? No, el pecado. la muerte al pecado. Muertos espirituales ya estábamos todos desde que nacimos. De la muerte que está refiriendo aquí es la muerte al pecado. ¿Cuándo sucede eso? Cuando creímos en Cristo. Cuando creemos en Cristo, nos unimos a Él en su muerte y morimos. De verdad morimos al pecado. Pero cuando resucitamos para Dios. Cuando morimos al pecado, ¿el pecado tiene autoridad dominante sobre nosotros? No. Y ya, así, pienso que está pensando, entonces, ¿no? ¿Qué pasa con entonces mi deseo de pecar y caigo, entonces el pecado me domina? El pecado ya no tiene autoridad dominante sobre nosotros como para mandarnos y nosotros no poder resistirlo, sino, como dicen, cuando hemos muerto al pecado, somos libres del pecado. Dice el versículo 7. Somos hechos libres del pecado. Se cortaron las cadenas. Pero antes de eso sí. Antes de eso, somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. Y no solo eso, sino que Dios nos agarró, no nos dejó ahí tirados, no nos dejó ahí junto al amo, sino que nos agarró, nos apartó del amo malvado y nos trajo a un nuevo amo. Él mismo. Nos trajo a Él mismo. Por cierto, nunca somos libres. ¿Sabían eso? Sí. Nunca somos libres. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Es lo que dice Romanos 6:18, ahí en el versículo 18. Y habiendo sido liberados del pecado, o sea, de este amo, ¿ustedes se han hecho qué? ¿Qué dice? De la justicia. La palabra siervos es una palabra bonita. La palabra es dulos, esclavos.
Ustedes siendo liberados de la esclavitud del pecado, se volvieron esclavos de la justicia. Lo que quiere decir que ahora lo que hacemos o las que nos dominan no son las obras del pecado. Lo que nos domina, ¿qué es? Las obras de la justicia. Eso es un santo. Alguien que ha sido apartado por Dios del pecado para él mismo. Ese es un santo. Bueno, ¿y qué es la palabra fiel? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. ¿Qué es esta palabra? ¿Cómo definirías esta palabra? Fiel o fidelidad. ¿Cómo la definirías? Que no cambia. Eso es inmutable. Pero no es traicionero, no es Leal. Es leal, ¿sí? ¿Cómo más describimos esta palabra, fidelidad? Que continúa con el tiempo. Habla de una constancia, sí, definitivamente. ¿Cómo más? Que por decisión está ahí. Bueno, es buena esa. No estoy aquí por obligación, eso es desleal. Sí, intentar agradar a Dios por obligación no es lealtad ni fidelidad. La fidelidad se refiere a la lealtad, la devoción y la sinceridad en mantener un compromiso. Es una palabra clave. Promesa o relación. E implica ser fiel, constante y confiable en el cumplimiento de una obligación, o en mantener la palabra dada, o en mantener una relación con honestidad y sinceridad. Bueno, es lo que dice Internet, pero creo que estoy de acuerdo. Fidelidad es todo eso. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, a estos que han sido apartados del pecado y apartados para mí, dice Dios, a los santos y fieles. Pablo dice, ustedes son santos cuando creyeron en Jesús, pero también dice, ustedes son fieles. Dices, esto no me describe tanto, ¿no? Increíble. Leales, los que están comprometidos fielmente al Señor, los que mantienen la palabra de haberle entregado su vida al Señor como a Jesús como el Señor, o los que mantienen esa relación entre Jesús y tú con honestidad y sinceridad. Así nos identifica Pablo, santos y fieles. Pero viene una frase que va a resultar una de las más importantes en toda la carta. ¿Qué sigue en Efesios 1:1? Sí. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. A los fieles. ¿Cuál es la frasecita que sigue? En Cristo Jesús. Esta frasecita, que podríamos pasarla por alto fácilmente, va a resultar una de las más importantes de toda esta carta. Tan solo en el capítulo 1 se menciona 7 veces. Versículo 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué dice? En Cristo. 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, que es un sinónimo. Versículo 7, en Él, ¿en quién? Cristo. En Cristo tenemos redención mediante su sangre. Versículo 11, también en Él
hemos obtenido herencia. Versículo 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y sigue, y sigue. Capítulo 2, capítulo 3, y sigue. ¿Qué es esto de en Cristo? ¿Por qué es tan enfático esto de en Cristo? O sea, eso lo tienes en Cristo. ¿Por qué en? Que por lo que Él hizo, o sea, a lo que Él vino, que a representar esa única muerte para la salvación de nuestros pecados, o sea, Sí. para la salvación de nosotros, pues. Sí. Y que a partir de ese momento ya podemos morir al pecado y ser apartados y solamente por lo que Él hizo. Muy bien. Igual intercede por nosotros. Ok, muy bien. ¿Israel, ibas a decir algo? Sí, estaba pensando en nuestra iglesia, que dijiste que es como si fuéramos la iglesia de Colinas de Tonalá. Si nos dirigieran una carta a los de la iglesia de Tonalá, diría a los de la iglesia del Camino. Entonces, que están en Cristo, porque todos los demás no están. Y los demás serían como los que adoran a Artemisa y nosotros como los que adoramos a Cristo. Ok, buenas, muy bien. Estar en Cristo es, espero que con la ilustración que les voy a dar sea más simple de entenderlo, porque realmente es algo, es complejo la idea, pero también es sencillo, creo que de entender. Dios pone a Jesucristo como un recipiente, donde mete toda bendición, la salvación, el perdón, como dice el versículo 3, toda bendición espiritual lo mete en Cristo. Cristo es el contenedor de todas las bendiciones. ¿Cómo vamos a obtener esas bendiciones? ¿Cómo vamos a alcanzarlas? ¿Cómo vamos a hacer uso de esas bendiciones? Pues también Estando en Él. O sea, Dios, siguiendo la ilustración de que no es por nosotros, sino es porque es lo que Dios hace, Dios nos tiene que agarrar y nos tiene que sumergir, otra vez, la misma ilustración, sumergir en Cristo, donde están todas las bendiciones. Entonces, creo que Romanos 6, lo que leímos en Romanos 6 hace rato, hace muy claro esta enseñanza. Estar en Cristo es estar en Él, es estar unido a Él mediante ese sumergimiento o inmersión que hace el Espíritu Santo de nosotros. El Espíritu Santo no es que nos baña, sino que más bien nos agarra y nos mete en el cuerpo de Cristo, en Él. Al creer, fuimos sumergidos en ese recipiente. Fuimos unidos a Él. Toda bendición que Dios tiene para Cristo, que por cierto Cristo la ganó, nosotros nada. Toda bendición que Dios tiene para Cristo, exactamente la tiene para el que ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Si hemos creído en Cristo, estamos unidos a Él, completamente unidos. Todo lo que se aplica a Él, se aplica a nosotros. Absolutamente todo. Por ejemplo, Efesios 2. Versículo 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Por eso sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Cristo. ¿Y nosotros por qué? ¿Hicimos algo?
solo por haber creído, solo por la fe. En ese contexto es donde dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ustedes no tuvieron nada que ver ahí, no tuvieron absolutamente nada que ver, sino que Él lo hizo todo. Él nos agarra, nos introduce, cuando creemos, nos introduce en el cuerpo de Cristo, y en todo lo que se aplica a Cristo empieza a aplicar para nosotros. Todo. Y todo por gracia. Wow, así es, me vuela la cabeza. Todo por gracia. Solo porque Él lo quiso así. Y nosotros no hicimos nada. En lo absoluto. Lo único que hacemos, ¿qué era? Dice Efesios 2, 4, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en nuestros pecados, versículo 1 dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. ¿Qué va a sacar Dios de ahí? Puro pecado. Pero Dios, por su gracia, nos unió a Cristo. Y regresando a capítulo 1 de Efesios, sigue diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya vimos la cuestión de Éfeso. ¿Cuál es el saludo típico de Pablo? Ahí lo tiene en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero no es un saludo simplemente. Es una bendición, un deseo. ¿Qué es lo que quiere Pablo para la iglesia de Éfeso? Gracia y paz. La palabra shalom más o menos significa lo mismo, pero Pablo como que es un shalom más Cristo, o sea, un shalom más amplio. La palabra es más allá que eso, pero más bien. La palabra, el saludo de los judíos, ¿cuál era? Shalom, paz. ¿Dónde salió gracia? Cristo. De los griegos, de los no judíos. Era su saludo natural, el felicidad. ¿Sí? No me acuerdo de las palabras en griego. Tenían una gracia, tenían una palabra que significaba felicidad, que era muy parecida a gracia. ¿Qué es lo que hace Pablo? Junta lo de los gentiles y lo de los judíos y los hace una muy buena mezcolanza. Soligratia, ¿no? No, así que tal cual, gracia y paz. Y hace una muy buena mezcolanza para bendecir a la iglesia. Los franciscanos tienen un dicho que se llama paz y bien. Viene de aquí, definitivamente. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios. Inmerecido. El favor de Dios es el bien de Dios, de acuerdo con esta palabra, que no merecemos. Y que llegamos a Cristo y ya no necesitamos gracia. Todo el tiempo necesitamos de su gracia. ¿Cómo le dice Dios a Pablo? Bástate mi gracia. Es todo lo que necesitas. Mi gracia. ¿Cómo dice Juan? Él llegó con gracia y verdad, y gracia sobre gracias. Es como una ola de gracia se va y otra ola llega a su lugar para que nunca deje de haber gracia y gracia y gracia. Ese es el favor de Dios en acción, por cierto. El favor de Dios en acción. No es un favor pasivo, es un favor que nos hace crecer, que nos hace entender la palabra, que nos hace continuar, pero no por mis méritos. Los méritos son lo contrario de la gracia. Cuando tú haces algo para ganártelo, ya no es gracia. El favor de Dios no se gana. El favor de Dios se lo otorga a quien lo quiere, a quien él quiere. Pero también dice, les deseo paz, que tengan paz.
a la iglesia de Éfeso y también a de Colinas, ¿no? La paz. ¿Qué es paz? ¿Qué es la paz? Algo que se requiere mucho en estos días. Ok, sí, pero ¿qué es? ¿Qué es paz? No pelear. Sí. En un contexto es no pelear, es lo contrario a la guerra, ¿no? Pero también paz es esa sensación de todo está bien, todo está tranquilo, pero a pesar de la enfermedad. Todo está bien, todo está tranquilo a pesar de la falta de trabajo. Todo está bien, todo está tranquilo, pero a pesar de la persecución o de los problemas, de las aflicciones. ¿Se acuerdan donde dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, los guardará? Guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Y esa paz, ¿por qué tenemos esa paz? ¿Por qué podemos tener acceso a esa paz? Una, porque sabemos que estamos bien con Dios. La verdad. Si Dios está bien con nosotros, ¿lo demás qué? ¿No? Sabemos que somos amados. Bueno, entonces tanto la gracia, termina diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Menciona a dos personas, pero al final de cuentas es la misma fuente. Jesús es Dios. El Padre es Dios. La misma fuente. Juan 1.1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios, pero aparte dice, y el verbo era Dios. Jesús es Dios el Todopoderoso. Es un buen deseo, ¿no? Que desearle a nuestros hermanos. Es un buen deseo que desearle y orar para otras iglesias de Cristo. A la iglesia del 15, ¿no? A la iglesia del pastor Fernando Mezcua. ¿Qué les deseamos? Gracias y paz. Gracias y paz. Bueno, vamos a concluir aquí. ¿Qué aprendimos? ¿Con qué se quedan hoy? Vimos algunas cosas. ¿Con qué se quedan hoy? Que no hay que llegar con unas llamas. Bueno, ¿cómo hay que llegar? Predicando el evangelio. ¿Qué tiene más poder, el fuego o la palabra de Dios? Es la Ahí palabra. está. Muy bien. Buena enseñanza, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos hoy? Acerca de la palabra santos. ¿Qué aprendemos hoy? Los pecados. Que no depende de Morimos al nosotros. pecado. ¿No depende de nosotros? Morimos al pecado. Morimos al pecado. ¿Qué significa en la práctica morir al pecado? En la práctica, ¿qué significa eso? No practicar continuamente. Y no estamos sujetos al pecado, podemos desecharlo, podemos ser libres. Primero que lo Pasamos a ser esclavos reconocemos, de- que reconocemos que hay un pecado que nos está aprisionando. Sí, Y segundo, que no podemos con él, por eso Dios nos separa. sí. Pero ¿cuándo pasó eso? Eso es lo más increíble. Cuando creímos, pasó. Pero a veces no lo sabíamos. Cuando creímos de corazón. Cuando creímos de corazón, exactamente. Hay una ilustración de los elefantes cuando son bebés y les ponen en la pata les ponen una cadena y los amarran a un palo que no los deja salir, pero poco a poco su pensamiento sigue atado al palo y dice no me puedo mover, y cuando son grandes son gigantescos y pueden prácticamente moler el palo con su trompa, pero están tan idealizados, tan metidos en su pensamiento de que el palo es imposible de vadear o de liberarse de él, que siguen aprisionados al mismo palo a pesar de tener toneladas de peso y de fuerza. Ese es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Pero también significa que si, esto es increíble, si ya no somos esclavos del pecado, de verdad podemos vivir una vida santa. No quiero decir que no pequemos, porque también 1 Juan dice
Si alguien dice que no ha pecado, que no peca, es mentiroso. Pero hay una diferencia muy marcada entre practicar el pecado y caer otra vez. Pero no, ya no quiero, ¿no? Una cosa es practicar y practicar y practicar y practicar. Ese es el esclavo del pecado, la práctica. Pero el creyente, el que ha creído en Cristo y le ha entregado su vida, ya no practica el pecado. ¿Qué es lo que practica? La justicia, lo que Dios quiere. Y acerca de la palabra fiel, porque dice, ustedes son santos, es una realidad, pero también es una realidad que son fieles. Se me pasó a comentarlo, pero un dato curioso, y esto es increíble. Vamos a Efesios. No, perdón, Gálatas, un libro antes. Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu, ¿quién se lo sabe? A ver. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y humildad. Ok, ¿alguien tiene una versión que no sea la Reina Valera? ¿Gálatas qué? Gálatas 5:22. ¿Alguien No la tiene? tengo. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahí está la palabrita. En vez de fe, ¿qué dice? Fidelidad. ¿5 qué? 5:22. ¿Por qué en unas dice fe y otras fidelidad? Son conceptos diferentes, ¿no? Aquí dice gentileza. Eh, Bueno, para otra. por ahí va a decir fidelidad o algo así, ¿no? Fidelidad. Y en otras versiones, por ejemplo, en la nueva versión internacional, dice en Efesios 1:1, dice a los santos y creyentes en vez de fieles. Entonces, ¿por qué en algunas versiones dice fieles y en otras creyentes? ¿Por qué en algunas versiones dice fe y en otras fidelidad? ¿Por qué? Porque es la misma palabra en griego. Es la mismita palabra. La palabra pistis. ¿Cómo? Pistis. ¿Pistes? Ah, sí. No pistos. Sí, hay una Se conjuga. una conjugación así. Eso a lo personal me enseña que hay una relación muy estrecha entre ser creyente y ser fiel. Súper estrecha. Si me voy de aquí y ya no vuelvo al cristianismo, eso quiere decir que ¿Nunca lo fuiste? ok, nunca fui creyente, aunque haya dicho que fui creyente. O si salgo de aquí y empiezo a maltratar a mi esposa, no soy fiel en lo que está en la doctrina de Cristo. ¿Qué quiere decir? Oye, esto no va con eso. Esta palabra de fidelidad a mí me enseña: el creyente es fiel. El creyente es fiel. No hay de otro. Bueno, y en Cristo, eso de verdad lo vamos a seguir viendo mucho en la carta de los Efesios. Pero estar en Cristo, que todas las bendiciones de Dios que están en Cristo estén disponibles y las usamos para los que estamos en Cristo, no tiene nombre. O sea, es increíble y estoy seguro que ninguno de nosotros lo alcanzamos a entender por completo. No entendemos todavía, pero espero que en los próximos domingos podamos irlo entendiendo más, porque es algo de lo más grande que hay en la vida cristiana. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias por estos versículos, Señor, que nos enseñan tanto. Ayúdanos a ir afirmando y meditando en todas estas ideas y cuestiones y palabras, pero ayúdanos a hacerlas muy prácticas en nuestras vidas, Señor. Te pido que
tu Espíritu Santo nos siga iluminando los ojos de nuestro entendimiento y también que el Espíritu Santo nos siga ayudando a practicar estas cosas, Señor. Si hay algo que nos llame la atención en lo que hemos fallado, Señor, ayúdanos a volver a ti, a arrepentirnos, a volver a ti y a caminar como tú quieres, Señor. Te agradecemos porque si estamos en Cristo Jesús, somos libres de pecado y somos fieles en ti, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa esto, Padre. Y te doy tantas gracias, Señor, por esta iglesia en Colinas. Ayúdanos a ser luz, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.